La enfermería y la estadística tienen un punto donde se cruzan sus historias. Florence Nightingale, la primera mujer estadística de la historia, quien con base en sus estudios en matemáticas en la Gran Bretaña, utilizó métodos estadísticos para cotejar condiciones higiénicas con las bajas del ejército. Sus trabajos fueron aportes para las dos disciplinas. En particular, en el campo de la estadística fue reconocida como miembro honorario de la American Statistical Association e igualmente fue la primera mujer admitida en la Royal Statistical Society. Fue llamada la mujer de las tres E's: enfermera, estadística y escritora. Para dar inicio a la conceptualización y fundamentación de ideas y elementos de la semántica de la estadística, es preciso acudir como apoyo a una metáfora, debido a que algunas fases de la actividad científica pueden asimilarse de manera análoga a un proceso en el cual se establece una serie de diálogos con interlocutores bien definidos. Con diversas formas y estrategias, los investigadores científicos interrogan a la naturaleza para obtener respuestas a sus preguntas fundamentales de investigación. Así entonces, de alguna manera, el investigador pregunta y la naturaleza responde. En este sentido, el investigador como interlocutor indagador diseña, organiza y lleva a cabo un interrogatorio, es decir, apresta una serie de elementos para hacerlo viable y para materializar de manera provechosa las respuestas, siguiendo unas etapas admitidas por la comunidad científica, un método específico dentro de una gama de métodos con los cuales cuenta la ciencia. La naturaleza, como interlocutor interrogado, emite respuestas que son mensajes decodificados mediante una semántica previamente prevista por el interlocutor indagador. La emisión de respuestas del interlocutor interrogado son mensajes de la naturaleza que el interlocutor indagador debe recibir, a la manera de un proceso de comunicación, para lo cual se debe establecer un repertorio de signos y reglas semióticas con el fin de hacer viable el diálogo, su captación y almacenamiento. Una resonancia magnética puede entenderse de una manera muy simple, como la formulación de una pregunta y la emisión de una respuesta. En este símil, la pregunta se formula sometiendo a un paciente a un campo electromagnético con un imán especial que atrae los protones de los tejidos del paciente, induciendo unos fenómenos físicos que culminan en la liberación de energía que se transforma en imágenes como respuesta. La imagen recibida tiene un significado. Determinar la calidad de vida del cuidador de un paciente crítico es igualmente análogo a la formulación de una pregunta y a la emisión de una respuesta. La pregunta se formula con la aplicación de un cuestionario previamente construido para tal fin, cuya respuesta se concreta en la asignación de una cifra que tiene una interpretación concertada. Tomar la temperatura de un paciente es otro ejemplo de interrogar a la naturaleza y de registrar su respuesta. La dilatación del mercurio dentro de un tubo de vidrio inducida por una actividad molecular que presenta el paciente y visualizada por medio de una escala graduada es una respuesta indirecta del paciente cuyo significado se le asigna a él mismo. Estos tres ejemplos motivan las primeras definiciones, que están relacionadas con la determinación del repertorio de signos y reglas semióticas que propician el diálogo, su captación y almacenamiento, mencionados previamente a la luz de la comparación adoptada para exponer los conceptos de este capítulo. El cuidado de la vida de los humanos no es ajeno a este diálogo del símil. Es el campo particular de la naturaleza que al profesional de la enfermería le atañe a investigar. Comprende profusos e ilimitados temas de reflexión e investigación que a la luz de la analogía se convierten en una gran cantidad de temas de diálogo y que, una vez motivados por un grupo de ellos, se opta por uno particular, delimitando plenamente al otro interlocutor o a los otros interlocutores y estableciendo la semántica para llevar a cabo el diálogo, con el fin último de derivar evidencias
que se traduzcan en conductas que mejoren la calidad del cuidado y apoyan la práctica de enfermería. Como se había mencionado, la emisión de respuestas del interlocutor interrogado son mensajes de la naturaleza que el interlocutor indagador debe recibir, a la manera de un proceso de comunicación. En este sentido, los primeros conceptos de este curso tienen su correspondencia dentro de la metáfora adoptada. El proceso de decodificación del mensaje corresponde al concepto de medición, los códigos de comunicación al concepto de variable, los conjuntos potenciales y asequibles de interlocutores, los conceptos de población y muestra, y finalmente al mensaje decodificado le corresponde el concepto de dato. Para desarrollar y fundamentar estos primeros conceptos y los que se derivan de ellos, motivo de este curso y de los siguientes, se presenta este esquema a manera de ruta y de organización estructural. El elemento símbolo del proceso de medición conducirá primeramente al concepto de variable. El elemento objeto conducirá de manera inmediata al concepto de población. La probabilidad tendrá como finalidad ser el soporte y conexión de los conceptos de muestra y variable aleatoria, y con ellos finalmente ensamblar los elementos básicos de la inferencia estadística.